entonces Génesis, lo sobresaliente es Orígenes, dio el origen al pecado, a la creación, al pecado, a la familia, al plan redentor de Dios, a las naciones, a los idiomas y al pacto de Dios con un hombre donde formó su nación. Amén. Ahora, ¿en dónde sucedió Génesis? En Egipto y Canaán. Y se habla del Edén, pero el Edén todavía no tiene un lugar especificado. ¿Ok? ¿Esto es claro para nosotros? Ahora quiero que miren la hoja que les entregué y quiero que vamos a mirar cuáles son los personajes claves del Antiguo Testamento, porque esto es clave que tú lo tengas. Cuando tú aprendes a tener esto clave en tu cabeza, tú vas a aprender a distinguir y a ubicarte en la Biblia, porque vemos una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Un vistazo al Antiguo Testamento. Con esta materia tú ya vas a poder ubicarte en qué parte del Antiguo Testamento estás, por qué pasó eso, de dónde salió, y eso es lo que va a enriquecer tu estudio de la palabra. El primer personaje clave del Antiguo Testamento es Adán. Yo les dejé un espacio que dice que se dé este personaje, eso lo llenan ustedes después. El segundo personaje es Noé. Tercer personaje clave del Antiguo Testamento, Abraham. Cuarto personaje, Isaac. Quinto personaje, ¿quién es? Jacob. Okay, muy bien. Sexto personaje, José. Séptimo personaje, Moisés. Octavo, Josué. ¿Van bien ahí? Noveno, Jueces. Décimo, Saúl. Onceavo, David. Doceavo, Salomón. Treceavo, Reyes. Ahí incluimos todos los reyes. Catorceavo, profetas. 15, los caudillos, que en ese tiempo eran Zorobabel, Esdras y Nehemías, que es con lo que terminamos Antiguo Testamento. Zorobabel, Esdras y Nehemías son los caudillos, que son los 15 personajes principales, están acá. ¿Sí? Esos son los 15 personajes principales. Ahora, cada uno de ellos gira alrededor de ¿qué? De un evento. Hace 8 días miramos los eventos principales que hubieron. Ustedes tienen ya en sus notas esto, pero ¿qué habla de esto? ¿Se escucha eso? Ok, siguiente tabla que ustedes tienen, 6 principales migraciones del Antiguo Testamento. Y esto también nos va a ubicar mucho cuando vamos estudiando todo. La primera, de Edén a Ur de los Caldeos. De Edén a Ur de los Caldeos. Punto de partida, Edén. Punto de origen, Ur de los Caldeos. ¿Por qué coloco punto de finalización? No coloco punto de finalización porque no terminó ahí. Ese volvió a volverse un punto de ¿qué? De origen, ¿ok? Punto de partida, Edén, punto de origen, Ur de los Caldeos. Siguiente, de Ur, punto de partida, Ur, punto de origen, Canaán. Siguiente, de Israel a Egipto. De Israel a Egipto. Siguiente, de Egipto a Israel. Es curioso eso, ¿no? En la palabra, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. De Egipto a Israel. Quinta, de Israel a Babilonia. Eso es en la deportación, eso es en los últimos libros de la palabra, en Daniel, todo esto que empezamos a ver cómo fue la cautividad y cómo se los llevaron. Y por último, la sexta es desde Babilonia ¿hasta dónde? Hasta Israel de nuevo. Esos son los puntos claves de las migraciones, ¿sí? ¿Es claro esto, hermanos? Ahora, durante todo lo que uno estudia en la palabra hay diferentes pactos. En todo el Antiguo Testamento hay 8 pactos, pero en Génesis, solamente en Génesis se concentran 4 pactos principales y se los coloqué en la vuelta de la hoja al reverso. ¿Cuáles son los principales pactos que se generaron? ¿Estamos ahí? ¿Ya? El primero fue en el Edén. ¿Cuál fue el pacto que el Señor les hizo ahí? No como pacto se ve, pero les dijo, ¿qué?
No, les dijo que señorearán, que empezó a darles una orden de multiplicar, señorear y dar fruto, ¿ok? Ese es el primero, que es el ¿qué? El edénico. El segundo, el adámico, ya fue a nivel de ¿qué? De Adán, ¿sí? El tercero, Noé. Y el cuarto, Abraham. Noé y Abraham, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los patriarcas principales? Nosotros lo sabemos, ¿cuáles son? Cuando dicen el Dios que se revela, ¿Dios de qué? Dios de Abraham, Isaac y Jacob y después José. Entonces coloca, ese es el orden de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José. Me falta un cuadro ahí, perdón. ¿Listo? Esos son básicamente los patriarcas que se desarrollaron. Ahora, hay 3 temas principales que yo quiero que desarrollemos en Génesis. Y en esto yo no me voy a demorar mucho en Génesis porque no quiero alargarme tanto. Hay cosas que son claves que yo creo que ustedes tienen que tener en cuenta y eso va a hacer que ustedes se ubiquen. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y les voy a poner a jugar ahí, a sacarse la chispa unos con otros un poquito. Pero el primer tema, hay 3 temas: principios, desobediencia y pecado. Principios, desobediencia y pecado en Génesis. Estos 3 temas quiero que los tengan muy puntuales. Les voy a dar primero la explicación y luego la importancia para que ustedes vayan anotando. ¿Cuál es el tema de los principios? ¿Cuál es la explicación? Lo miramos antes. Que empiezan los principios de ¿qué? De la creación, del pecado, de las familias, de las naciones, de los idiomas. Esa es la explicación del tema de los principios, porque ahí se desarrolla. Ahora, ¿cuál es la importancia de entender por qué habla Génesis de los principios? Porque cuando Dios está hablando del origen, está explicando que Él hizo la creación y la hizo sin pecado. La creación no fue hecha con problemas. Dios hizo su creación perfecta, pero el hombre falló. Y Génesis habla de la falla del hombre, cómo Dios hizo todo perfecto, pero cómo el hombre falló. ¿Ok? Esto es básicamente las cosas, y que la humanidad para Dios tiene mucho valor. O sea, el valor del hombre para Dios es muy importante. Segundo tema, la desobediencia. La desobediencia. La gente siempre va a enfrentar, y es la explicación de por qué es importante este tema en Génesis, es que la gente siempre va a estar enfrentando decisiones en su vida. Yo compartí a comienzo del año en la iglesia de que la vida es la suma de las decisiones de cada persona. Tú decides cada cosa cada día, desde qué ropa te pones hasta qué comes y qué decisiones tomas espirituales, financieras, todo esto. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la desobediencia? Porque la gente siempre está enfrentando grandes decisiones. Y lo que Génesis muestra es que en las decisiones el hombre falla. La desobediencia vino por una mala decisión de Adán y Eva. Empezando por Eva, pero por Adán no estar dándole cobertura. Entonces, en Génesis se muestra que la gente decidió y decidió mal, porque lo que decidió fue no seguir a Dios. ¿Ok? ¿Y por qué es importante entender esto? Porque cuando nosotros estudiamos Génesis, y yo quiero que vayan conmigo a Génesis 6, versículo 6, si no estoy mal, Génesis 6:6. Bueno, no lo voy a buscar ahorita, se los voy a decir, pero dice que Dios empezó a ver que la inclinación del corazón del pecado del hombre era para todo malo. Y dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, en Génesis 6:6, y le dolió ¿qué? El corazón. Y la importancia del tema de Génesis es que te muestra que el corazón de Dios se duele por una cosa importante, y es el pecado. Si hay algo que haga doler el corazón de Dios, es el pecado. Lo que tú haces que le desagrada de Él, lo que tú haces que no da en el blanco, lo que te hace errar, eso hace que el corazón de Dios se duela. Y Génesis también explica que siendo hombres levantados por Dios, hombres con carácter, hombres que Dios estaba en proceso, aún siendo hombres escogidos por Dios, también fallaron. Y vamos a verlo en la vida de Adán, en la vida de, por ejemplo, Caín, Abel, todo esto fallaron. Pero aún Dios seguía
trabajando con el corazón imperfecto del hombre. Y el tercer tema grande es el pecado. ¿Qué es la explicación de por qué es importante entender el pecado? Solamente hasta que nosotros sepamos por qué el pecado es tan grave para Dios, nosotros podemos sentir compasión de las otras personas y ganar compasión por las almas perdidas. Porque el pecado no es que la gente está bien, pero está sin Dios. Y a veces nosotros vemos a la gente bien, pero sin Dios y decimos, no, ellos lo único que le falta es ser cristiano. Pues hermano, si le falta eso, le falta la vida. O sea, está muerto. Y si tú crees que un muerto está bien, estás mal. Porque el pecado tiene una importancia en Génesis y lo que habla es que el pecado destruye la vida de la persona. Y no solo a nivel de 70, 80 años en esta tierra, pero destruye la vida en un nivel de eternidad. ¿Ok? Entonces, esto es muy clave lo que vamos a estar estudiando. ¿Y por qué es la importancia? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos la importancia de vivir una vida que le agrada a Dios. Esta es la diferencia de por qué la gente es cristiana y la gente no es cristiana. ¿Sí? Yo hablo con una persona general que estoy evangelizando y estoy trabajando, y cada vez que me reúno con ella me dice, pastora, yo voy a la iglesia, pero a tal cosa que usted hace, pero yo no voy a ir a la iglesia a seguir su religión porque yo tengo mi propia religión. Y la persona entiende que es una religión, no entiende que es una fe y una manera como Dios escogió hacer las cosas a su manera, pero aún el hombre sigue haciendo las cosas a su manera propia y piensa que está bien. Entonces, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno se da cuenta de la característica de la naturaleza del ser humano. Y el ser humano, perdónenme que yo le diga, pero nosotros somos lo más podrido que hay. Lo más podrido. A veces miramos al mono jojoy, ¿se acuerdan? Yo en las otras veces del seminario les decía a ustedes, nosotros miramos al mono jojoy antes de que muriera, decíamos el mono jojoy es terrible. Miramos al hombre garabito que mató niños, miramos a los guerrilleros que asesinan, miramos a hombres que hacen crueldades, pero esa es tu naturaleza también, solo que Dios ya te redimió y en ti no se despertó a ese grado. Pero la naturaleza del ser humano es una tendencia, lo dice Génesis 6:5, que es dada a lo malo. Siempre la naturaleza del ser humano es dado a lo malo. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta por qué Dios era tan radical, porque Dios mandaba un juicio y quitaba a todo el mundo y dejó solo a la familia de Noé con el diluvio, porque Dios hizo cosas tan drásticas y porque Él establece en su palabra el nivel de la gravedad del pecado sobre la vida del ser humano. Amén. ¿Esto es claro para ustedes, hermanos? Ahora, quiero que pensemos en otra cosa y quiero que vayamos por un momento. Ve a tu Biblia rápidamente y vas a anotar, y quiero que pienses por un momento en los 15 personajes claves. ¿Qué sabes tú de ellos sin que los hayas estudiado? Anota por un momento rápidamente qué sabes. Si tú no sabes, les voy a dar 10 minutos. Si tú no sabes nada del personaje, no te pongas a escribir mentiras, porque tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿ok? Entonces deja el espacio en blanco si tú no tienes ni idea. Y lo que sepas de él, anótalo. Vas a ir anotándolo, ¿ok? 10 minutos. Ok, cada uno de estos personajes, desde el capítulo 1 hasta el 11, general, macro, todo lo que desglosa Génesis. Y desde el 12 en adelante, mucho más centrado en personajes, los patriarcas, el último, Jacob, comenzando con Abraham. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente personaje clave? Moisés. ¿Qué sabemos de Moisés? ¿Cuál es la característica más sobresaliente en Moisés? Pero ¿cuál era la característica anterior a ser manso? Iracundo y asesino. O sea, cómo Dios llevó a este hombre a un proceso de trituración, 40 años en el desierto y luego 40 años siendo triturado por el pueblo. Él desarrolló mucha paciencia y esa es la característica más sobresaliente de Moisés, aparte de que fue tipo de Cristo, porque fue quien guió al pueblo, lo sacó de la esclavitud. Un hombre que reflejó el carácter de Dios en un nivel muy alto, no perfecto, pero muy alto. Y Moisés fue el hombre, y se dice que es el único profeta que hablaba con Dios cara a cara. En diferentes partes se habla de cómo Moisés se encontraba con el Señor 40 días en el monte,
en el Sinaí y hablaba cara a cara. Y fue el único hombre en toda la palabra que se describe que la gloria de Dios se pegó a su rostro tanto que la gente la veía. Entonces él tuvo unos niveles con Dios bien heavies, como dicen los jóvenes, muy altos. Tuvo profundidad con Dios, fue el hombre que recibió, y lo más importante de Moisés, las tablas de la ley. Se le habla al Pentateuco y dijimos que es el libro de la ley, y se dice que el que escribió Pentateuco es Moisés. ¿Por qué? Porque él recibió la ley, y en los encuentros que él tuvo con Dios, Dios pudo hablarle a él de todas las cosas que luego vemos escritas en la palabra. Por eso se habla de que Moisés es el autor del Pentateuco. ¿Ok? ¿Qué más de Moisés? Porque cuando Moisés, Dios lo usaba con la vara y todo esto, la primera cosa que Dios le dijo era que él tenía que golpear la roca para que saliera en las pruebas, una vez, y fue la primera vez. Pero en la última vez que Dios le dijo, Dios no le dijo, pégale, sino háblale a la roca. Y él se paró y dijo, pueblo insensato y no sé qué, y los maltrató, y cogió otra vez la piedra y la golpeó, y dañó un tipo de lo que era Cristo, y mostró un carácter que Dios no estaba enojado con el pueblo. Entonces Dios por eso no lo dejó entrar a la tierra prometida. Acuérdense que cuando uno es líder, el nivel de vara para juzgar la vida de un líder es mucho más alto. A mayor revelación, mayor responsabilidad. Entonces básicamente eso fue lo que hizo Moisés para que no pudiera entrar a la tierra prometida. ¿Quién sigue? Josué, Alejita. Josué es tipo de Cristo, libertador. Josué es el Efesios del Antiguo Testamento, Efesios en el Nuevo Testamento, libro de guerra, batalla, guerrero, conquistador, poseedor de la tierra. Introdujo al pueblo, un hombre esforzado y valiente que creció. La característica más sobresaliente en la vida de Josué fue que él creció en el templo, en la presencia de Dios, en el tabernáculo. Él dice que él no salía, Moisés salía del tabernáculo y se iba. Josué habitaba en el tabernáculo y le gustaba estar ahí. Entonces fue un hombre que Dios respaldó, que Dios usó, y el lema más característico está al finales del capítulo de Josué, y su lema principal: mas mi casa y yo serviremos al Señor, que es un lema que tipificó todas las cosas. Moisés levantó y fue mentor de Josué. ¿Qué fue la falla grande de Josué? Josué no levantó sucesores, no mentoreó gente, y eso habla nuestra vida, que nosotros podemos recibir y comer, estar en un seminario, estar en diferentes cosas, pero si nosotros no aprendemos a levantar gente, nosotros somos como Josué, que Josué fue un hombre grande, un hombre que hizo cosas por Dios, pero no levantó a nadie. Y por eso después vino el tiempo de los jueces, que fue un tiempo tan difícil, porque no se había levantado otro hombre con un carácter formado por Dios, un hombre mentoreado, un hombre formado, triturado y formado en la presencia de Dios. Entonces eso es lo que enseña la vida de Josué. Siguiente, ¿qué siguen? Jueces. ¿Cuál es la característica de jueces que se acuerden ustedes? Javier. ¿Se acuerdan que hace 15 días yo prediqué de jueces un poquito? ¿Qué era jueces? Ajá. En jueces había un ciclo, como este círculo. Ellos se levantaban juez y, como bien dice la palabra, era para juzgar. Él dictaba el orden en medio del pueblo. Luego ellos pecaban, se alejaban de Dios. Venían enemigos y los conquistaban y los oprimían. Por ejemplo, en el tiempo de Gedeón vinieron los madianitas y les quitaban las cestas y ellos vivían atemorizados. Pero ellos clamaban a Dios en medio de la angustia, y Dios levantaba a ese juez que traía sanidad y libertad sobre el pueblo, y otra vez vuelve y juega. Pecaban, se alejaban, venía otro, y así. Entonces por eso había jueces que duraban más tiempo, unos duraban 5 años, otros duraban 40 años, depende de la situación del pueblo, pero era un ciclo. Y la característica de jueces es la anarquía, que, como lo explicamos antes, es cada uno hace lo que bien le parecía, y así termina el libro de los jueces, el último versículo, tú lo vas a encontrar eso. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué establece el libro de jueces? Que la gente, y eso nos muestra también el carácter de Dios y el carácter del ser humano, es que la gente hoy en día hace lo mismo que antes, y vivimos en anarquía cuando hacemos lo que bien nos parece.
Nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas como Dios nos las enseña en la palabra, y cuesta, pero eso es lo que cuesta ser un discípulo de Cristo. Amén. Lo más fácil es actuar como uno quiere, lo más difícil es actuar como Dios le enseña que tiene que actuar, pero las consecuencias son de bendición cuando tú haces a la manera de Dios y de lágrimas cuando haces a tu manera. Amén. Siguiente. Saqué. Saúl. ¿Cuál es la característica, Andrés, de Saúl? Ok, eso es lo más importante. Ahora yo quiero que ustedes tengan claro dos cosas. Se dice que Saúl fue el primer rey, y es verdad. Pero el primer rey, según la palabra de Dios, es David. ¿Y por qué? Porque Saúl fue elegido ¿por quién? Por el pueblo. Las naciones tenían reyes, y Israel empezó a decirle a Samuel, al profeta Samuel: queremos tener un rey como las demás naciones, porque Israel siempre se compara con los demás, y eso pasa hoy en día en el pueblo de Dios. Nuestro punto de comparación en lo que tenemos, lo hacemos, o el éxito, son los de afuera, en lugar de medirnos no con los de afuera, sino con Dios. Ahora, ese error en la vida del pueblo de Israel generó que Dios se entristeciera, y Dios les dio lo que ellos pidieron, y fue Saúl. Ahora Dios lo levantó, pero los dos grandes enemigos que existieron en el tiempo del rey Saúl fueron los amalecitas, que fue con los que falló Saúl, que él dejó al rey Agag, que era el rey de los amalecitas, y le salvó la vida a él y a lo mejor de todo lo de la carne, que es tipo de la carne, y eso mostró el corazón de Saúl, que él quería lo mejor de la carne, cuando Dios le había dicho: extermina la carne totalmente, o sea, los amalecitas. ¿Y por qué Dios fue tan tremendamente radical en exterminar a Amalek? Porque Amalek aparece en Éxodo capítulo 17 y habla acerca de cómo Amalek se levantó contra el trono de Dios. Y por eso el juicio de Dios dice en Éxodo 17: yo raeré la memoria de Amalek porque se opuso al trono de Dios. Y lo que habla es que la carne siempre se va a oponer ¿a qué? Al señorío de Dios sobre nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que ser tan radicales con la carne. A veces la carne te va a parecer buena, pero la carne no es buena desde ningún punto de vista. Entonces uno tiene que ser bien ¿qué? Radical, ¿ok? Con esto. Saúl no lo fue, y la falta de radicalidad de Samuel le costó el reino. De Saúl, perdón, le costó el reino. La falta de radicalidad de Saúl le costó su reino, su reinado. Ahora, fue un hombre que tenía baja autoestima, lo miramos hace 2 semestres cuando estábamos viendo Milética, ¿cierto? ¿Se acuerdan los que estaban en ese tiempo? Y fue que él tenía baja autoestima. Muchos lo ignoraban, pero él disimulaba, se habla la palabra. Y esa era la característica. Y luego su baja autoestima se vio reflejada en David. Cuando las mujeres dijeron el cántico de que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ahí se despertó el resentimiento y la baja autoestima de compararse y ver a David alto y el sentirse poca cosa, y ahí fue que empezó todo. ¿Por qué? Porque una baja autoestima genera problemas fuertes en una persona. Entonces la vida de Saúl nos habla de eso, y lo vamos a estudiar un poco más adelante. Ahora sigamos. ¿Quién sigue? David. Bueno, los amalecitas eran los primeros enemigos de Saúl, y los segundos los filisteos. ¿Se acuerdan que David mataba mucho a los filisteos, los prepucios de los filisteos? Y se habla de todos los filisteos. Los dos grandes enemigos que batallaron y quienes acabaron con la vida de Saúl, los filisteos, de Saúl y Jonatán su hijo. Siguiente, David. David Omar. Ese es el más fácil, re fácil. Sí, fue escogido por Dios, lleno del Espíritu. El dulce cantor de Israel. Adorador. ¿Cuál es el nombre que se le dio a David? Un nombre conforme al corazón de Dios, pero se dejaron estipuladas todas y cada una de las fallas de David en la palabra. O sea que ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa que no peques, sino que eres transformado por Dios en medio de tus fallas. ¿Qué más de David? ¿Cuál es la característica principal de David? Sí, él amaba la presencia, cantaba, pero ¿qué? No, pero esa es el área de debilidad. No, la característica fundamental. ¿Por qué él no pudo hacer el templo?
Porque sus manos estaban llenas ¿de qué? De sangre. Él era guerrero. La característica principal de David era que era guerrero. Cuando a ti te hablen de David, David podía ser el dulce cantor de Israel, escribió todos los salmos y todo, pero su característica en lo que él fue usado, él era guerrero. Se mostró desde que mató al oso, al león y luego a Goliat. Era un guerrero básicamente inneto, un carácter. Sus manos estaban manchadas de sangre y Dios quería que su templo estuviera bajo paz, por eso lo edificó Salomón. Pero David tuvo que, el área débil de David, el área sexual. Pero Dios lo trató y aunque él cayó en adulterio, mató a Urías Eteo, el esposo de Betsabé con quien él cayó, se casó con varias mujeres, tuvo algunas mujeres, algunos hijos, desórdenes en su vida familiar. Fue un hombre que al final de su vida Dios lo trituró y dice que la tsunamita lo calentaba, pero nunca la conoció. Hablando de cómo su carácter sexual había sido totalmente renovado y transformado por Dios. O sea que él murió con una vida de santidad en su vida y creo que ese es el logro que Dios hace cuando moldea nuestras vidas. ¿Ok? Básicamente eso es lo de David. Sigamos. Sí, también, esa es la parte familiar que fue un desorden en la vida de David que no estorbó a sus hijos. ¿Quién sigue? Salomón. ¿Salomón qué significaba? No. Salomón, ¿qué significa su nombre? Pablito. A mí, ¿qué significa Salomón? Esa es la característica de él. Hijo de paz. Paz. Acuérdense, por eso fue que el Señor dice, y les acabé de decir antes, tienen que ir agarrando las cosas ahí en el aire. Salomón, el hijo de paz. Salomón, ¿de quién era hijo? ¿De David con quién? Con Betsabé. Fue el hijo del adulterio, pero increíble. Sí, sí, fue el hijo del adulterio. Pues él murió. El primer hijo murió, pero luego él tuvo. Pues la cogió, pero fue el hijo de Betsabé. Y Salomón fue el segundo, porque el primer hijo del adulterio murió, pero también fue un hijo que nació después de Betsabé y fue hijo de ella. Ahora, ¿qué pasó con Salomón? Salomón fue un niño malcriado, consentido. Salomón tuvo todas las cosas en su vida, pero Salomón no tuvo un encuentro real con Dios, su vida no fue transformada. Salomón cometió los errores más tontos, pequeñitos, teniendo toda la sabiduría, pero dañó la vida de la nación, porque bajo Salomón, apenas murió Salomón, levantó a su hijo Roboam y lo levantó peor que él. El reino se dividió bajo Roboam. Pero Salomón, ¿qué hizo? Hizo el templo, lo construyó en 7 años. ¿La casa de él en cuántos años? En 13 años, ¿sí? Salomón, ¿qué más hizo que nos llame la atención? Fue el hombre más sabio, escribió Proverbios, escribió Eclesiastés. Dice que fue lleno de la sabiduría, cual nunca nadie pudo tener de sabiduría. Salomón representa eso. Y Salomón, dime, fue próspero, su reinado prosperó, pero en la última etapa, y lo vamos a ver en la división del reino, decayó, porque él subió los impuestos para mantener todo su estilo de vida alto. Y al él empezar a subir todo y a empezar todo eso, trajo decadencia, y por eso el reino se dividió bajo Roboam su hijo, porque ya el pueblo estaba que estallaba de tanto trabajo y de tantos impuestos. ¿Ok? ¿Quién sigue? Y ya voy terminando. ¿Qué? Reyes. ¿Qué se habla de la característica del tiempo de los reyes en el Antiguo Testamento? El tiempo de los reyes fue largo, ¿sí? Fue mucho, se levantaron muchos reyes. Y ahí es cuando vemos la división del reino. Y vemos el reino de Israel, los reyes de Israel, que tú los vas a encontrar en la palabra. Cuando tú estudies Crónicas, Primera de Reyes, tú vas a encontrar eso y vas a decir, pero ¿cómo así? Es rey de Israel, pero rey de Judá. Porque ahí ya se dividió el reino. Y se llamó una parte el reino de Israel y del norte, y el otro el reino de Judá y el reino del sur, que era solamente una tribu y media básicamente, y las otras 10 tribus estuvieron en la siguiente parte del reino, y por eso empezamos a ver reyes. Ahora, del reino de Israel, ¿cuántos reyes buenos subieron? ¿Cuántos reyes buenos suben en Israel, Ángel? En Israel, 0.
0. Está bien, viene el graduado allá. 0. ¿Por qué? Porque cuando los reyes de Israel se levantaron bajo Jeroboam, que fue el que comenzó el reino de Israel, no hubo ni uno solo bueno. Pero en el reino de Judá hubo algunos, no muchos tampoco, pero hubo reyes buenos. Y de ahí sale todo lo que es la descendencia de Cristo, viene del reino de Judá, viene de ahí, de la descendencia de David. Y Judá fue dejado a Roboam solo por amor a David, por la promesa que Dios le había dado a David de que siempre tendrás un varón en el trono, ¿ok? Entonces básicamente eso fue el tiempo y lo vamos a estudiar de hoy en 8 días, todo el tiempo de ¿qué? De reyes, ¿ok? Siguientes, los profetas. Dijimos hace 8 días que se divide el Antiguo Testamento, profetas mayores y profetas menores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Sí, pero básicamente los que estaban, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son los 5. Lamentaciones es el libro de Jeremías. Ahora, estos ya son los libros, pero estamos hablando de los profetas. Estos 5 profetas son los característicos y se les dice mayores porque su profecía fue más larga en extensión. Y luego hablamos a los profetas menores, que es Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y estamos hablando de profetas que profetizaron en una menor escala. Sus profecías fueron 3, 4 capítulos, mientras que Isaías fue 66 capítulos. Por eso a Isaías se le dice la Biblia en miniatura. ¿Ok? Entonces los profetas profetizaron en diferentes tiempos y lo miramos durante las migraciones, la cautividad en el Antiguo Testamento de lo que pasó. ¿Ok? Y terminamos con los caudillos y está Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Dónde aparecieron ellos? En el retorno de la cautividad. Cuando ellos fueron llevados a Babilonia y todo esto, luego regresaron a construir la Jerusalén nueva, a reconstruir, a levantar los muros, y ahí aparece Zorobabel, Esdras y Nehemías, hombres ungidos y levantados para traer una restauración al pueblo de Dios después de que Dios había permitido todo el tiempo de la cautividad de Babilonia. Cuando ustedes escuchan en Daniel y van a mirar lo que es profeta mayor, que fueron llevados, que los 70 años de la cautividad, todo esto, ¿qué estaba pasando ahí? Ellos estaban siendo tratados en la idolatría. Y dicho y hecho, después de la cautividad, el pueblo de Israel nunca más volvió a ser idólatra. O sea, Dios cumplió el objetivo. Y con eso se termina el Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Ok? Vamos a dejar hoy por ahí porque ya llegó el siguiente profe. Pero quiero que podamos estar estudiando. Yo de hoy en 8 días quiero que tú sepas esto bien, lo que te entregué en la hoja. Quiero que lo manejes y se los voy a preguntar a todos. Quiero que lo estudien porque si no vamos estudiando no vamos grabando cosas y no vamos a tener cosas claras, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿qué quieren ser ustedes? ¿De los que pasan por el seminario o de los que el seminario pasa por ustedes? Siendo asistentes o presentando las parciales, aprovecha tu tiempo al máximo, ¿ok? Porque eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, yo te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos, Señor, que tú puedas bendecir sus corazones y que ellos puedan estar enamorándose del Antiguo Testamento. Dales ese interés, dales la memoria, dales la capacidad para entender tu carácter a través de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Los bendigo y te pido que traigas descanso ahora a sus cuerpos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tienen 4 minutos para descansar antes de que